seguimos trabajando para mantenerlos informados, seguimos en la calle para contarles lo que pasa, lo que ocurre en Neiva. Wilson Díaz Sterling, personero saliente de la, valga la redundancia, Personería de Neiva. El estudio que hizo la personería, el estudio que hicieron las instituciones, concluyendo qué está pasando en las zonas rurales con los jóvenes. Grupos armados ilegales se los están llevando a sus filas, los están convocando, los están incitando para que terminen en las filas de esos grupos armados ilegales. Personero Wilson Díaz Sterling, cordial saludo, ¿y qué está pasando al respecto? Cordial saludo para usted, para su equipo, para todos los seguidores de la nación. Sí, ha sido una de las preocupaciones de la parte de derechos humanos de la personería, estas circunstancias que están afectando a la educación en Neiva, básica, secundaria, la media, igualmente la educación superior, muchos factores que vienen influyendo en la deserción escolar, que vienen afectando la permanencia en el sistema educativo y sobre todo en el sector rural. En el sector rural, la falta de oportunidades hace que los jóvenes hoy en día tengan un poco de apatía por estudiar una carrera de educación superior. La impertinencia de los programas sociales como el transporte escolar, como el PAE, que llegan de forma tardía, con unos recursos pero no llegan a tiempo, es una de las motivaciones para estar vinculados al sistema, y si no llega pues no hay asistencia. La pobreza genera muchas dificultades también. Y al mismo tiempo ver que sus familias no han podido superar las diferentes circunstancias sociales, que la conectividad no ha llegado a su comunidad, que el desarrollo del Estado social no se identifica en las oportunidades que le pueda generar mejores ingresos. Existe mucha apatía por muchas veces estudiar y mantenerse en el sistema educativo. Eso se suma el tema de los grupos armados ilegales que se estarían llevando menores de edad en zonas rurales de Neiva. Cuéntenos un poco. Efectivamente, para nadie es un secreto que tanto en Neiva como en el departamento del Huila y limítrofes con el Huila, otros departamentos, existe presencia de grupos al margen de la ley, que tienen su actividad en el territorio, donde tienen muchos sectores donde se movilizan, vienen en un contacto permanente con las comunidades rurales de los corregimientos más distantes o de los municipios más distantes, con límites con otros departamentos, donde estos grupos terminan compartiendo, terminan induciendo, generando expectativas de ingresos, de oportunidades de tener más recursos a estos jóvenes en las comunidades rurales, y se convierte muchas veces en la única oportunidad que tienen los jóvenes para poder mejorar las condiciones de recursos de su familia. Esta forma hace que ese contacto de los grupos al margen de la ley, esta permanencia en el territorio, va generando otras alternativas de hacer parte de estos grupos como única oportunidad de ingresos, y terminan muchos en estos grupos al margen de la ley o en las regiones o yéndose para otras regiones, o muchas veces huyen de sus comunidades rurales, prefieren desaparecer de su comunidad, de su familia, que inclusive hay familias que bajan a la ciudad a preguntar porque no saben qué se hizo su hijo, si su hijo se fue para la guerrilla o se fue del país o se fue del departamento. Son circunstancias muy complicadas para algunas familias que tienen esa circunstancia donde termina perdiendo su arraigo, sus costumbres y su núcleo familiar. Jóvenes, personeros, ¿son jóvenes de qué edades? ¿Para qué se lo llevan? Pues hay jóvenes de 14, 15 años, 16 años que están en estos momentos en el colegio. Muchos de ellos inclusive ya están haciendo parte de su vida de trabajo agropecuario en el campo, que están haciendo sus labores campesinas, que saben trabajar la tierra, y muchas veces las dificultades de los mismos productos que obtienen en el campo, los bajos precios del café, de otras frutas que tienen, hacen que ellos trabajan y no se vean sus recursos y tratan de buscar otras fuentes de economía, y es cuando están ellos ahí cercanos para quizás motivar esa inclusión a los grupos al margen de la ley, que terminan haciendo parte de estos grupos, muchas veces formándose, o es los únicos que hacen presencia en el territorio, terminan muchas veces en estas filas de estos grupos al margen de la ley. Se van a hacer parte de estos grupos de las estructuras que tienen de presencia en los territorios, y ya tienen otras actividades que ellos militan en su organización, y terminan haciendo parte de toda esta estructura, posiblemente, como lo hemos evidenciado muchas veces en el crecimiento de los grupos ilegales en el sur colombiano. Personero, en el caso de Neiva, ¿en qué zonas, en qué veredas, en qué corregimientos se está presentando esta situación que menores de edad podrían estar terminando en manos de grupos armados?
Importante decirlo que es que más que Neiva, Albatros, que hay alguna presencia también, es el norte del departamento y el centro, porque aquí Neiva llega muchas personas de otros municipios, inclusive. O sea, ¿a usted qué le cuentan, por ejemplo? Llegan familias de otros municipios también, de zona rural de Neiva o de otros municipios del departamento, que no quieren hablar en este caso en el municipio de ellos, porque los conocen, porque de pronto tienen alguna persona que se dé cuenta que acudió a la personalidad del municipio o a la policía a pedir información. Y cuando vienen sus familiares a la ciudad, vienen a la personalidad de Neiva como una entidad independiente, diferente de su territorio, que les trate de dar información, de darle un consejo que pueden hacer, o algunos que estando en el sistema educativo, pues son inducidos y ya la familia comienza a generar temor de que en algún momento sean a las niñas, a los jóvenes, sean convocadas o terminen yéndose. Realmente, pues que se vea a nadie están obligando, pero sí se va generando ese proceso de acercamiento, de diálogo, de compartir espacios recreativos, deportivos, para que ellos se vayan sintonizando muchas veces con esos aspectos, y las familias comienzan a preocuparse porque ya comienzan a tener como una ideología, como una inclinación y apatía a seguir el colegio, a estudiar una carrera técnica, una educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque finalmente muchas veces estudiando terminan desempleados. Entonces no le garantizan ningún ingreso. Esas son las situaciones que la pobreza, la falta de oportunidades va generando dificultades en la permanencia en el sistema educativo. Personero, cerremos. En el caso de los jóvenes que se pudieron haber ido a grupos armados ilegales, ¿están generando qué? Y en el caso particular, en nuestra zona, ¿existen probabilidades de que se hayan llevado menores tal vez de Vega Larga, quizá de San Luis, tal vez de Chapinero y esas zonas que forman parte del área rural de Neiva? Neiva tiene unas zonas muy distantes del centro urbano también, donde tiene límites con el Tolima también. Hay unos límites entre el Cauca, con el Cauca que tienen, donde, por ejemplo, a mí he llegado familias del Cauca, límites con La Plata, donde me han manifestado estas circunstancias, que sus hijos a veces se han ido y a veces la misma familia no sabe si se fueron para la guerrilla, para un grupo armado, se fueron del territorio o se fueron con la novia. Son circunstancias muy complejas que las familias terminan solas, porque ellos finalmente se organizan su propia estrategia. Entonces, hace parte de estos municipios limítrofes, también en la parte de Río Ceiba, muchas veces límites con el Caquetá, también terminan muchas familias de estas en esas circunstancias, que no saben si se fueron para el Caquetá o están en grupos al margen de la ley. Es un tema un poco complejo para los padres. ¿Hay cifras, personero, de cuántos menores podrían haber tomado este camino? Realmente muchas familias ni cuentan para dónde se fue su hijo o no saben de esto, pero inclusive algunas cifras, subregistros, digamos, no hay un registro oficial que se tenga directamente, porque no muchas familias se atreven a decirlo. Se decía que en el año 2023 posiblemente en el departamento de Huila se hiciera una cifra superior a los 50 menores de edad que habían podido transitar o dedicarse a grupos al margen de la ley. Son situaciones que, acorde a la información institucional, al diálogo social institucional, que se va avanzando, se va identificando, pero sí hay ingresos, sí hay personas que están accediendo, menores de edad de 15, 16 años, un poco más, que finalmente pues hacen parte de su vida laboral, trabajando en el campo, terminan en estos grupos porque ven como una posibilidad de ingreso, quizás le colocarán un sueldo, unos ingresos mensuales, hacen de que los motiven a tener unas mejores condiciones para su familia debido a la pobreza en que se encuentran, y terminan quizás pues buscando una ubicación en su adolescencia, en su juventud, ya buscando unos ingresos a las dificultades regionales de oportunidades que tienen en sus comunidades. Cerremos, personero. Usted me dijo hace un momento que muchos jóvenes en temas de educación, ¿qué afecta a los jóvenes? ¿Hay bandas criminales en los colegios infiltradas o bandas que se dedican al microtráfico? ¿Los jóvenes están dejando botado el colegio? ¿Están desertando? Albatros, lastimosamente en Neiva también influyen muchas bandas de la ciudad, los menores de edad, los niños, muchos hacen parte, sus papás también tienen alguna actividad en grupos ilegales que va induciendo también a algunos menores de edad. Debo decirlo, insisto con lo del PAE también. Hay niños en extrema pobreza que sus papás los inducen, cuando no hay PAE, a consumir boxer, a consumir muchas veces el expendio de sustancias de estupefacientes. Es triste la situación. Hay muchos adultos, padres, instrumentalizando a los menores de edad porque abusan de que el registro para los menores de edad es diferente que para un adulto, el registro delictivo, que es ese prontuario, y terminan induciéndolos a
a traficar, a comercializar, a consumir boxer en aras de que sale más económico que inhale bolse a darle alimento a los hijos, y estos son los problemas que registran desnutrición. Ahí, por ejemplo, el ICBF, que debería ejercer una función, ¿lo ejerce? No es fácil terminar identificando estos sectores en los colegios. Uno quisiera, la investigación social de la personería nos permitió adentrarnos a los colegios. Muchas veces las mismas madres no lo pueden decir. También el cambio del núcleo familiar, que anteriormente era papá, mamá, hoy ya es muy distinto. Madres cabeza de hogar, abuelas criando a los menores de edad. Esa ausencia del padre de familia en los hogares hace mucha falta. La familia no está contribuyendo con la educación inicial de los hijos y están quedando muchas veces los menores desprotegidos en la educación inicial, y se busca que en los colegios hagan el milagro, y es muy difícil con estos problemas sociales. De tal forma que muchas veces los problemas de los adultos se están trasladando a los menores, a los jóvenes, a los niños en los colegios, y la sociedad, que tenemos también la responsabilidad, como lo tenemos las instituciones, estamos dejando solo los colegios. Es una de las conclusiones grandes que tengo de este periodo, la problemática en los colegios, la deserción escolar, porque inclusive ya muchos docentes llevan muchos años y no están sintonizados con las nuevas megatendencias, con los nuevos modelos de educación, y los menores sienten que el docente no les aporta mucho. Nos han dicho los jóvenes, preferimos quedarnos jugando en el patio que el profesor nos dé clase, porque ese mismo docente educó a la abuela, educó a la mamá, y hoy en día está educando al niño con el mismo sistema educativo, y le faltan unos posgrados más pertinentes. De hecho, perdón, lo interrumpo, de hecho hay mucho profesor que ya está pensionado y que no se adaptó a las nuevas tecnologías, y que no entiendo, estando pensionados, por qué no le dan espacio a los nuevos jóvenes para que trabajen. Cierto, Alberto, es cierto. Esos docentes yo creo que hacen parte de su vida laboral, profesional, que han tenido mucho trabajo en los colegios. Deberíamos llevarlos a que apoyen los programas sociales desde la parte administrativa, y generemos otras oportunidades para tener otros refuerzos a los docentes de los colegios. Se necesita una educación más pertinente, de calidad, acorde a la realidad. Lo digo, hay muchos docentes que le pueden dar conectividad y computadores, pero si no saben de tecnología, no saben de sistema, es muy difícil que le ayuden a hacer esa transición a la nueva revolución tecnológica de los menores de edad. A los profesores que nos educaron, gracias; a los que ya están sobre los 60, gracias; a los que nos brindaron la oportunidad de enderezar el camino a través de la educación, gracias. Pero hay que darle espacio a los nuevos. Hay maestros que tienen 2 y hasta 3 pensiones. Ya debieron haberse ido a descansar y abrirle espacio a las nuevas generaciones. La educación cambia, la humanidad cambia, esto cambia. Personero, gracias. Sé que hasta hoy va usted como personero, ¿no? Alberto, complacido a usted, a los medios de comunicación, a la nación, a todos los demás por ese espacio que nos ha dado la oportunidad de acompañar a los neivanos desde la personería. Hemos querido una personería más sensible a la comunidad, a la problemática social. Hemos querido escuchar a las comunidades. Hemos salido a la calle a trabajar, complacido del tiempo que le hemos dedicado, el equipo que hemos tenido en la personería, muy gratificado. Nos hemos adentrado a la problemática, pero también hace mucha falta el compromiso de unas políticas públicas pertinentes para los neivanos, que los escuchen, porque la misma educación superior, que no hay una política pública de educación superior en Neiva, se necesita. Hay muchas universidades con programas de pregrado y posgrado que están sobrando, y hay muchos programas que están faltando. Hace falta esa política de educación superior en Neiva para que los jóvenes tengan oportunidades, porque muchos estudiando terminan desempleados, y son los que se están yendo del país, y otros por ejemplo no quieren estudiar. Hace parte del trabajo que hemos adquirido, que hay un gran equipo humano en la personería, acompañando al doctor Andrés Bastías, nuevo personero de Neiva. Le deseamos muchos éxitos, y bueno, con todo el compromiso, lo que tenemos como profesional, como personero, nos entregamos a los neivanos, y hicimos una labor escuchando. Todo no lo podemos resolver, pero sí hemos realizado aportes significativos en los sectores que hemos podido llegar, y sobre todo el punto de partida en la educación, que es transversal, y se requiere un ecosistema educativo para todos acompañar a los neivanos, porque la educación de Neiva y una mejor población requiere de nosotros. Nos estamos quejando de la inseguridad, que es una realidad, de los problemas carcelarios, pero es la falta de unos programas pertinentes de calidad en educación para Neiva, el departamento de Huila, lo que requiere. Ahí es una responsabilidad también de nosotros, las instituciones. Bien. A Wilson Díaz Sterling, personero de Neiva, hasta las 12 de la noche de hoy, muchísimas gracias. A nuestros seguidores, gracias. Estaremos pendientes de la Defensoría del Pueblo en torno al tema de menores de edad en manos de grupos armados ilegales, y por supuesto, educar a los jóvenes es responsabilidad de todos, de papá, de mamá. Si no tienen papá y mamá, del abuelo, de la tía, del tío, de quien está respondiendo por el menor, y es responsabilidad no solamente de los maestros, sino también de las instituciones.